Koolhaas y su delirio de Nueva York, escrito en 1978, nos presenta en su libro sobre la ciudad de Nueva York, cómo ha evolucionado la metrópolis a lo largo de la historia. Nosotros somos el equipo número 5 y a continuación vamos a abarcar 3 capítulos de dicho libro. Todos los Rockefeller Centers, Radio City Music Hall y el Kremlin en la Quinta Avenida. El Rockefeller Center es un complejo cuya estructura comprende más de 3 manzanas de terreno. Es un conjunto de edificios tipo rascacielos que se distinguen por su arquitectura en Nueva York. Pero, ¿de dónde fue que surgió esta idea? Bueno, la primera semilla del Rockefeller Center fue iniciada en 1926 con la búsqueda de un nuevo acomodo para la ópera metropolitana. La nueva ópera deambula por la retícula en busca de una localización apropiada. En ese entonces, su futuro arquitecto, Benjamin Wistar Morris, se ve enfrentado a una paradoja fundamental en Manhattan, pues resulta literalmente imposible ser convencional en el Manhattan de 1930 por muy decidido que uno esté. Por ende, la ópera de Morris solo podía existir aislada, como un objeto decoroso en las zonas menos solicitadas de la retícula, ya que los lugares mejor situados, el suelo llega a ser más caro y sería necesario añadir otras funciones comerciales para que pudiese ser factible la operación en el aspecto financiero. La ópera abarcaría desde un solar en la calle 57 entre las avenidas Octava y Novena, donde puede existir en ella solo un barrio degradado, hasta un lugar de Columbus Circle, donde ya está incorporada un rascacielos. Hasta que en algún momento de 1928, Morris descubre un emplazamiento de 3 manzanas, propiedad de la Universidad de Columbia, situado entre las avenidas Quinta y Sexta, entre la calle 48 y 52. Gracias a esto, ahí se proyecta un conjunto final, que es hacer de la ópera un objeto exento y simbólico situado al final de una perspectiva simétrica. En este punto, el centro del conjunto sería una explanada en la que coloca la cúpula de la ópera, un acceso ceremonial flanqueado por 2 rascacielos que conducen a ellas desde la Quinta Avenida. La ópera y la explanada están rodeadas por una muralla de 10 pisos de espacios del almacén con mucho fondo en la Sexta Avenida. Otros 2 rascacielos, que vendrían siendo un hotel y un edificio de viviendas, flanquean la ópera. Cuando esta propuesta se presenta, John Davison Rockefeller Jr. empieza a mostrar interés, ya que la ópera no tiene medios para construir su nueva sede, ni mucho menos para financiar esa cadena de montañas a su alrededor, que sería la mayor operación edificatoria concebida hasta entonces en Manhattan. Rockefeller se ofrece para asumir la responsabilidad de la planificación adicional y de la ejecución efectiva de toda la operación con una inversión de más de $250 millones. Al no sentirse preparado, Rockefeller delega sus responsabilidades logísticas en un amigo suyo, John R. Todd, un hombre de negocios, contratista y promotor inmobiliario. El 6 de diciembre de 1928 se funda la Metropolitan Square Corporation, que va a ser el vehículo para llevar a cabo esta gran empresa.
El punto débil del esquema de Morris es que se desentiende de la envolvente ley de zonificación, por lo que el proyecto de Morris se quedaría vacío de la explanada del centro. Por lo que, en un gesto de reparación, Todd y sus arquitectos, entre ellos Raymond Hood, reemplazan el cráter por el pico de un edificio de oficinas, por lo que esta corrección define y fija lo primordial del Rockefeller Center, que es una supertorre en el centro y 4 torres más pequeñas en las esquinas del emplazamiento. Tras esta formulación del diagrama, Todd invita a Hood y a Corbett a actuar como consultores. Este último presentó una propuesta, que era imponer una idea de tráfico isla de 1923 que pretendía remediar la congestión transformando a Manhattan en una Venecia muy modernizada. Su idea consistía en que las 3 manzanas del Rockefeller Center se trataran como islas. El centro de la manzana intermedia está ocupado por la Ópera Metropolitana, rodeada por 7 rascacielos. La esencia de su propuesta es la separación del tráfico rodado, al que se le asigna el nivel del suelo, y de los peatones, por lo cual crea una red continua y elevada en la segunda planta. Los soportales bordean todo el perímetro de las manzanas exteriores y forman en el núcleo del conjunto una plaza en torno a la ópera. Un circuito que se completa con puentes semicubiertos de la anchura de la propia plaza. Desde la plaza, unos puentes secundarios conducen a las entradas laterales de la ópera. La red de soportales también da acceso a los vestíbulos de los 7 rascacielos, que son 3 en cada una de las manzanas laterales y uno, en este caso el más alto, al oeste de la ópera, dando a la Sexta Avenida. Por último, la plaza central se comunica con el plano peatonal, es decir, con el suelo, mediante una plataforma inclinada que desciende hasta la Quinta Avenida entre 2 pérgolas colosales. Sin duda, la idea de Rockefeller era transformar la zona en el segundo distrito de negocios más importante de Nueva York, por lo que el Rockefeller Center es una obra maestra sin un genio. No hay una mente creativa que sea la única responsable de su forma definitiva. Por eso es que en la concepción, en el nacimiento y en la realidad del Rockefeller se ha interpretado como, en el tradicional sistema de medidas con el que se juzga la arquitectura, un gran ejemplo de arquitectura de comité. Sin duda, el Rockefeller Center debería interpretarse como un conjunto de 5 proyectos ideológicamente separados. Proyecto 1. Los arquitectos que más se destacan en Nueva York, como Hood, básicamente han quedado marcados por las enseñanzas de la École des Beaux-Arts, con su confianza en los ejes, en las vistas y la articulación de los monumentos cívicos, contra un fondo de un tejido urbano de forma neutra. Pero todas estas son invalidadas y negadas a priori por la retícula que se encuentra en la ciudad de Nueva York. Esta retícula urbana impide el protagonismo que requiere. Entonces, en Nueva York, la sensibilidad de Beaux-Arts solo se puede ubicar en donde no existe esa retícula. Y eso solo quiere decir una cosa, que eso es bajo tierra. En este nivel -1 del Rockefeller Center, básicamente siendo un sótano, es una composición del Beaux-Arts de forma tradicional, donde se establece entre las manzanas conexiones subrepticias que se evitan por encima del suelo. Este es un diseño que no sale a la superficie y contrarresta toda la independencia superficial de las 3 manzanas del Rockefeller Center. Proyecto 2. Ahora vamos al nivel 0 del actual Rockefeller Center, que se encuentra dominado por el vestíbulo del edificio RCA y el Radio City Music Hall. Entonces se menciona un enorme vestíbulo suspendido de 3 manzanas de anchura y por encima de las calles 49 y 50 que conectan a todos los teatros, reforzando la simultaneidad de las actuaciones discordantes. Proyecto 3.
En el tercer proyecto se construyen 10 pisos del solar para la radiodifusión de la RCA y su afiliado, que es la NBC, y es, según la tradición inicial del rascacielos, como multiplicación pura de la superficie. Se trata de un volumen no atravesado por la luz, iluminado y ventilado, pero de forma artificial, llena de espacios públicos y de espacios semipúblicos. Como dato curioso, aquí se tiene uno de los estudios más grandes del mundo. El Rockefeller será un edificio que alberga la radio y la televisión, lo que provoca una congestión electrónica. Proyecto 4. En el cuarto proyecto es la resurrección en las cubiertas de los bloques más bajos. En 1801, el Dr. Davis Hossack fundó el Jardín Botánico Elgin, que es un enclave científico de horticultura, con un invernadero experimental, ya que este contenía plantas procedentes de todas las partes del mundo. 130 años después, Hood convence a Todd para realizar los jardines colgantes de una Babilonia contemporánea, con la historia de poder obtener un alquiler alto por las ventanas que se encuentran privilegiadas. Proyecto 5. Este ya viene siendo el proyecto final, que es una ciudad jardín en alto. Pero el jardín tiene una imagen doble, ya que se pueden ver como dos proyectos al mismo tiempo. Puede ser tanto la cubierta de los bloques bajos o visto como una planta baja de las torres. El Radio City Music Hall es un lugar de entretenimiento ubicado en el Rockefeller Center en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Es considerado como el teatro más importante del país y se le da el apodo Showplace of the Nation. Fue inaugurado el 27 de diciembre de 1932 y por un tiempo fue considerado como el primer destino turístico de la ciudad de Nueva York. Este complejo fue desarrollado entre 1929 y 1940 por el filántropo John D. Rockefeller Jr. sobre un terreno arrendado en la Universidad de Columbia. El Radio City Music Hall fue diseñado por el arquitecto Edward Durell Stone y el diseñador de interiores Donald Diskey en el estilo Art Deco. Radio City tiene 5.931 asientos para los espectadores y asientos adicionales pueden ser colocados en el ascensor durante los eventos que no requieren esa cantidad de espacio, llevando la capacidad de asientos a más de 6.000. Diseñado por Edward Durell Stone, el interior del teatro, con sus líneas austeras del estilo Art Deco, representó una ruptura con el ornamento ornado tradicional de Rococó, que fue asociado con palacios del cine en ese momento. Los arcos irradiados del proscenio unieron el gran auditorio, lo que permitió una sensación de tanto intimidad como grandeza. La decoración interior fue creada por el diseñador Donald Diskey. Los diseños geométricos de Art Deco, aprovisionados por Diskey, incorporan vidrio, aluminio, cromo y cuero en el adorno para los revestimientos de pared, alfombras, lámparas y muebles del teatro. Su trabajo endeudó fuertemente el estilo estético de Europa moderna, de lo cual fue el exponente más importante de los Estados Unidos. El escenario principal, llamado The Great Stage y diseñado por Peter Clark, tiene medidas de 66.5 pies de profundidad y 144 pies de ancho, y se asemeja a una puerta de sol. Esta salida está enmascarada por un hermoso telón, hecho de un tejido sintético creado especialmente, cuyo poder reflectante hace de él un sustituto aceptable del sol. Los rayos que salen del telón continúan por los arcos de la escayola, abarcando todo el auditorio. El entendimiento que tiene Roxy de la tecnología de lo fantástico le inspira una mayor intensificación de su metáfora, poniendo en duda el uso convencional de sistemas de aire acondicionado, ventilación y refrigeración. Se da cuenta de que esto solo añadiría frescor a la puerta del sol. Con la misma lógica maníaca que caracteriza sus visiones anteriores, Roxy piensa entonces en añadir gases alucinógenos a la atmósfera de su teatro, de modo que el éxtasis sintético pueda reforzar la puesta del sol inventada. Una pequeña dosis de gas hilarante proporcionaría a los 6.000 espectadores un tono eufórico hiperreceptivo a la actividad desplegada en el escenario. Desde el principio, Roxy insiste en la literalidad de su metáfora.
Dentro de la sección y la planta rectangulares de la envoltura externa de su teatro de variedades, el tema de la puesta del sol se aplica mediante una serie de sucesivos semicírculos de escayola que van disminuyendo hacia el escenario para crear un hemisferio vagamente uterino, cuya única salida es el propio escenario. En este capítulo nos narra el punto de vista sobre el arte, a punto de vista del muralista Diego Rivera. Como bien sabemos, el arte es uno de los puntos más inspiradores del mundo. Se puede crear belleza y realidad y emociones en algo que en esa época visto tan vulgar como lo eran unos simples muros. Era algo mucho que en la época muchos críticos elitistas lo consideraban. Pero para empezar, ¿quién es Diego Rivera? Diego Rivera nació en Guanajuato, México, el 8 de diciembre de 1886 y murió en la Ciudad de México el 24 de noviembre de 1957. Rivera fue un destacado muralista mexicano de ideología comunista. Fue muy famoso por plasmar obras de alto contenido político y social en edificios públicos. La obra de Rivera y de su esposa, la pintora Frida Kahlo, se influyeron mutuamente. Rivera fue creador de diversos murales en distintos puntos del ahora llamado Centro Histórico de la Ciudad de México, así como en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo y en otras ciudades como son Cuernavaca y Acapulco. En Moscú se realizó una incursión de aniversario de la Revolución de octubre en el edificio RCA. Rivera, quien solamente iba en representación de un obrero campesino, quedó fascinado e inspirado por ese suceso y logró captar entre la multitud y la obra de aniversario la verdadera esencia de dicho evento, plasmado en un mural de la Revolución de Octubre de Moscú. Aquí él, en palabras de un mexicano, defiende este nuevo arte aplicado en mural. Para Rivera, en expresión poética, el arte es algo bello que representa los hechos de una sociedad y que hable a la voz del pueblo. Y con esto él logra tener importantes proyectos, pero al trabajar con el Ejército Rojo para hacer un fresco, notó los celos de los artistas locales y se retiró de la escena. La obra previamente vista es una la cual le abrió las puertas a Rivera. Esta obra es bien conocida como El hombre controlador del universo. En esta, él busca mostrar su visión sobre el mundo a partir de la confrontación entre diversas dicotomías que componen el universo ideológico: capitalismo y comunismo, macrocosmos y microcosmos, tradición y ciencia, naturaleza y máquina, hombre y mujer. El mural se encuentra dividido en dos grandes secciones. En la sección izquierda muestra el mundo capitalista
y algunos elementos que lo componen, y ante los cuales Rivera tiene una actitud crítica. En este lado se ve la confrontación entre las clases sociales y los ejércitos de la Primera Guerra Mundial, así como la representación de la religión y el evolucionismo. En la sección izquierda se representa el mundo comunista, tal como lo imagina Rivera. La clase obrera se ha unido en torno a una causa, bajo el liderazgo de las grandes figuras ideológicas del comunismo. Macrocosmos y microcosmos es la división del mural, en el que se ve un hombre obrero que protagoniza la escena central. Él parece operar el universo, está rodeado de 4 formas elípticas que recuerda un átomo, símbolo de la encrucijada de la vida y la humanidad. Las formas elípticas muestran alternadamente el microcosmos, a través de células, y el macrocosmos mediante las imágenes del universo con el sol, la luna como protagonistas. En el lado izquierdo, que representa el capitalismo, las células representadas dentro de la elipse están enfermas, signo claro de la crítica al modelo económico. En el lado derecho, las células reflejadas en la elipse están sanas, lo que invoca al comunismo como la solución de la crisis socioeconómica occidental. En el mural se aprecian 2 esculturas de mármol. En el extremo izquierdo se encuentra una estatua alegórica al orden religioso, ya que es a la vez imagen de Zeus. Y por otro lado, una alegoría a la religión cristiana. Esto lo logra por medio de la representación de atributos de diferentes religiones. La estatua sostiene un rayo a pesar de no tener manos. Lleva en su cuello una suerte de rosario en alusión al catolicismo. Así representa en una sola figura el orden de la religión occidental. Debajo de la estatua de Zeus puede verse al inglés Charles Darwin, padre de la teoría de la evolución, que se reconoce debido a que porta una especie de radiografía del cráneo humano. En el extremo derecho del mural aparece una escultura tradicional de un César sosteniendo un objeto con una esvástica. La pieza ha sido decapitada y su cabeza se ha convertido en asiento para los trabajadores que asisten a la revolución. Es símbolo del poder absoluto destronado por el poder obrero. Próximos a esa estatua se ven los personajes emblemáticos del movimiento socialista que Diego Rivera admiró en vida. Líder comunista Vladimir Lenin, quien, enmarcado en el grupo central, sostiene las manos de trabajadores de múltiples razas. Y también se ven a Karl Marx, Friedrich Engels, León Trotsky y Bernard de Wolf. Las estatuas, ubicadas en los extremos, proponen una visión crítica del arte y los símbolos del pensamiento tradicional. Son expresión de la dura crítica de Rivera hacia la religión y la política, hecho que se evidencia en que las estatuas no poseen brazos o cabeza. Igualmente pueden verse personajes femeninos que o bien forman parte de la sociedad capitalista en crisis. 4 mujeres sostienen una mano de cartas, símbolo de los vicios y corrupción del sistema capitalista. La escena de este grupo de mujeres se completa con una fiesta en la que se pueden distinguir personajes bailando o fumando. Después de estas obras, Rivera continúa trabajando en México, dejando ver su arte y legando a ojos de turistas críticos. Tiempo después, Rivera es invitado a la exposición MoMA, que es una exposición del arte moderno en Nueva York. Está invitado y se la dieron a conocer 5 semanas antes del evento. Con esta propuesta, Rivera busca inspiración y crea una serie de obras portátiles, las cuales hacen ver una crítica del día a día de Nueva York y sobre su historia misma. Una de estas marcan zonas fúnebres de la economía, la industrialización del mundo, etc.
Al final de esta exposición, Rivera generó mucha confusión en los críticos, pero dio al final una impresión y atención de todos estos. De este punto se menciona mucho a los Rockefeller, una familia de renombre en Nueva York, los cuales compraban obras al mismo Rivera. E incluso Rivera es invitado junto con Dalí y Picasso para hacer una obra de tonos fúnebres. Esta obra se le conocía como La Encrucijada, la cual ya analizamos previamente. La única condición para esto era usar solo colores grises y negros, pero él logró plantear una buena encrucijada usando más colores. En el mural se aprecian dos esculturas de mármol,